Bueno, les doy la bienvenida a esta cuarta mesa de conversación del Festival de Periodismo Narrativo Chile Crónico. Mi nombre es Bernardita García y represento a Berrinche Ediciones, que está en la organización de este evento. La conversación del día de hoy se llama Naturaleza Humana escribiendo perfiles y personajes. Como ya les hemos contado en ocasiones anteriores, este festival se lanza en el contexto de el lanzamiento, la publicación de este libro de antologías de periodismo narrativo chileno que se llama Es que no me funciona. No cacho usted. Oiga, pero póngase. Aprovecho de agradecer obviamente a Berrinche Ediciones, que es el sello editorial detrás del libro, Libros del Amanecer, que es la editorial a la que está vinculada Berrinche, la Universidad Portátil, la Universidad de Periodismo Portátil, que está proveyéndonos de increíbles moderadores, que son sus profesores en este festival, y por supuesto el Desconcierto, que está a cargo de todo lo que es el streaming de las mesas de conversación. Voy a hacer breves introducciones para que pasemos a lo que realmente nos interesa a todos, que es la conversa y los detalles jugosos. Primero voy a presentar a Ivonne Toro. Ivonne es periodista, ella ha publicado en el diario La Nación, en The Clinic, La Tercera, CIPER, entre otros. Ha ganado 3 veces el premio por El que no cambia la mirada, y una vez el premio Periodismo y Derechos Humanos del Museo de la Memoria. Tenemos también a Cristian Arcos, periodista, profesor de la Universidad de Chile. No sé si Cristian quiere saludar ahí para atrás. Ha escrito 6 libros de periodismo deportivo, trabaja en Radio ADN, que me parece que es donde está en este momento, también para la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, y escribe en The Clinic y en Diario AS. Tenemos también a Jorge Rojas, es periodista de Revista Sábado. Jorge ha escrito para The Clinic y también es coautor del libro Empresarios Zombies, la mayor ilusión tributaria de la élite chilena. Andrew Turning, que lamentablemente no pudo estar en esta oportunidad, ojalá nos acompañe en otra. Y bueno, el moderador de esta conversación, Federico Bianchini. Federico fue redactor del diario El Clarín y del diario La Razón, también fue editor de Revista Anfibia, ganó el premio Nuevas Plumas, escribió Antártida, 25 días encerrado en el hielo, con el que ganó la beca Michael Jacobs de la Fundación Gabriel García Márquez, y por supuesto es profesor de la Universidad Portátil, de Periodismo Portátil. Así que nada, los dejo. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias Bernardita por las presentaciones y por la invitación también a participar de esta mesa. Bueno, esta mesa vamos a hablar de perfiles y personajes. En principio también quería felicitarlos por los textos que estuve leyendo en la antología, que me parece que es muy buena. Y por ahí arrancar con una pregunta que imagino todos los que solemos hacer perfiles nos hicimos durante estos tiempos de pandemia, en momentos en donde uno, si bien puede usar el Zoom, si bien puede usar el teléfono, es muy difícil el acercamiento con el otro, ¿no? Que es algo clave en el momento de hacer un perfil, donde uno necesita de algún modo estar cerca del entrevistado, seguirlo, estar presente, etc. Entonces, quería arrancar preguntándoles si se puede hacer un perfil durante la pandemia. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Ivonne, ¿querés arrancar para...? Arrancaré yo. En una demostración de nuestra cultura patriarcal, me van a dar el primer lugar por ser mujer. Quería precisar que el pobre el que no cambia de mirada, yo no lo he ganado, he sido finalista en 3 oportunidades, pero eso no baja la categoría de este panel porque Jorge Rojas sí lo ha ganado, según tengo entendido, así que no nos pongamos tristes por eso. La pregunta es si es más difícil, yo creo que sí. Yo creo que es complejo realizar perfiles porque gran parte del perfil tiene que ver con el tema del contacto humano, ¿verdad? De poder estar frente a frente con alguien y poder tener un diálogo mirándolo a los ojos y cara a cara, ir a los lugares donde uno necesita esa materia prima que es el escenario donde esa persona se mueve, y esa autenticidad te lo da, creo yo, el terreno.
Creo que es difícil, pero creo también que hay personas que lo han logrado. Había un reportaje, recuerdo, del diario La Tercera sobre las salas de despedida, que estaba muy bien logrado y donde sí se perfilaban a los personajes. Creo que es un reto adicional y que pone un desafío a la hora de escribir y que pone un desafío a la hora de reportear en la gente que está en este minuto siguiendo esa línea. Creo que la crónica en general y los perfiles se enriquecen muchísimo con el terreno. Es algo que al menos yo nunca he renunciado, las veces que me ha tocado escribir, a hacerlo. Las circunstancias ahora son complejas y creo que hay personas que han tenido el talento de lograr eso. Yo no sé si lo habría podido hacer, la verdad. Interesante, Ivonne. Jorge. Bueno, primero, hola a todos. Yo estoy de acuerdo con Ivonne en eso. Creo que es muy complejo hacer un perfil sin estar presente en el territorio. Porque uno puede, a través de Zoom o a través del teléfono, uno puede de alguna manera conocer el conflicto que hay detrás de esos personajes que uno está perfilando. Se puede traspasar tal vez esa sensación. Pero es muy complejo como poder incorporar esa dimensión territorial a través de una llamada de Zoom. Porque yo no sé lo que pasa detrás. Y porque dentro de todo también, ya sea una llamada de Zoom o una entrevista, es una puesta en escena también, en ese sentido. Hay alguien que se pone frente a un celular y comienza a hablar. Y lo que uno conoce de esa persona es esto, el espacio blanco que hay acá atrás, pero nadie sabe lo que hay al otro lado o en otra habitación, que es lo que aporta el estar presente en los territorios. Y yo diría que es bastante difícil como intentar plantearse un perfil de esta forma y llevarlo a cabo en estas circunstancias. Yo diría que a lo mejor podríamos hacer embriones de perfiles de alguna manera a través de esta plataforma, puntos de partida tal vez, que nos permitirían en algún momento como reencontrarnos con esa persona y poder terminar lo que se inició. Desde ese punto de vista, igual hay que acomodarse a la situación. O sea, no puede de alguna manera, nosotros la revista Sábado cerramos toda la semana, no me toca cerrar toda la semana, sí, pero de todas maneras no puedo dar como excusa que no tengo la posibilidad de estar en el territorio, entonces hay que buscar el acomodo de alguna manera que permita salir jugando en las condiciones actuales. Y eso igual plantea un desafío que desde el punto de vista periodístico igual es interesante, que es cómo de alguna manera puedo lograr transformar esa desventaja en una oportunidad quizás. Y particularmente creo que la posibilidad que dan estas herramientas es que a lo mejor pueda establecer otro tipo de relación con la persona que está perfilando. No sé, estoy pensando en que a lo mejor no es una entrevista, sino que es un reporte. No sé si me explico. O sea, un seguimiento a través de reportes en determinados momentos del día. No es una sola vez frente a la cámara, sino que conversamos habitualmente. Y lo que a mí me sirvió de alguna manera en esta pandemia, ahora salió mucho más, ya uno conoce más o menos cómo se comporta el virus, cómo hay que comportarse también uno mismo en estas situaciones. Pero me sirvió mucho tener la posibilidad de, o plantearse la posibilidad más bien, de hacer las entrevistas a horas en las que uno no acostumbra a hacerlas. No sé, a las 9 de la noche llamar a alguien, o muy temprano en la mañana. Me tocó hacer una entrevista a las 12 de la noche hace un par de semanas. Y eso pone al entrevistado y al entrevistador en una posición completamente distinta. Obviamente no reemplaza el estar en el territorio, no reemplaza todo lo que uno disfruta también haciendo este tipo de trabajo, pero aporta elementos interesantes como de explorar.
pero creo que es difícil como poder tener un perfil con el que uno se sienta 100% contento a través de esta plataforma. Solo para aportar algo, cuando fue la crisis migratoria en Chile, los diarios y también los canales de televisión mandaron equipos, aunque estábamos en pandemia. Y yo creo que los mandaron porque es muy difícil contar esa historia o ese tipo de historia desde acá, sin estar viendo lo que está pasando, cómo vienen llegando después de caminar tantas horas. Hay un ejemplo claro de que se tomaron todas las medidas de precaución, pero me acuerdo que sí, pero de Clinic, la tercera, todos enviaron gente, y el enviar gente en una situación de crisis económica de los medios y todo, tiene mucho que ver con que esa es la forma en que se puede hacer. Lo otro es como el sucedáneo de limón que nunca es tan rico. Eso. Tengo un par de cosas para retomar esto, pero por ahí que Cristian nos cuente también qué piensa, así después volvemos sobre lo que ustedes comentaban, Jorge. Sí, bueno, saludos a todos, ¿no? Y todas presentes. Primero, un agrado que me hayan invitado con tan conspicuos e ilustres personajes a quienes leo hace mucho tiempo. Además, fíjate que en mi caso a mí me sucede que al hacer simultáneamente, probablemente a más de los que están acá le ocurre, simultáneamente un montón de cosas uno va adaptando ciertas cosas, ciertas rutinas y ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, efectivamente, coincido con lo que comentaron los colegas recién, para no ser redundante en eso, yo he ido robando y capturando algunas cosas de otras disciplinas que hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, hago mucha clase yo en la universidad, mucha. Y eso ha sido un desafío, pero brutal. O sea, hacer clases con las pantallas apagadas, por ejemplo, y uno hablar y ver solo pantallas apagadas, tener que adaptar los programas para hacer clases. Hacer clases de televisión, por ejemplo, a distancia es una locura, digamos. O sea, cuesta un montón. Y de una u otra manera uno ha tenido que adaptarse para, primero, zafar. Pero después te das cuenta que zafar no es suficiente, evidentemente, y ya le vaya agregando ciertas cosas. Le vas agregando ciertas cosas y resulta que de una u otra manera a veces termináis haciendo productos bastante competentes, ¿no? Siempre he pensado que ante la precariedad se despierta cierto nivel de creatividad importante. Ante la ausencia de pronto de recursos no nos queda otra que meternos a la historia desde otro lugar o desde otro modo. Entonces ha sido un tema absolutamente desafiante para todos, en todas las áreas y de todas las maneras posibles. Y desde el punto de vista de los perfiles, claro, o sea, el acercamiento es clave, es vital, y hay muchas cosas que son casi sensoriales, ¿no? Que se pierden en este camino, en este puente medio cortado. Pero de una u otra manera uno se las ha ido arreglando como para que el contenido, el tema al final esté ahí instalado. Y como decía Ivonne, a propósito de otro, en este periodo uno ha podido leer también cosas bastante sólidas, digamos, ¿no? Y eso está bueno. Estamos en una pega que es recontra desafiante desde el punto de vista tecnológico, sanitario, de industria, ni hablar, ¿no? O sea, de industria, ni hablar. Estamos en una industria que se cae a pedazos de tanto en tanto, y esa especie de reinvención nos toca a nosotros quizás más que a cualquier otra área, y volviendo al tema de los perfiles, me parece que por lo menos ha generado ahí ciertos acercamientos, como decía también Jorge, bien extraños. A mí también me tocó entrevistar gente en horarios que uno no lo hacía, entrevistar gente a través de videollamada que no lo había hecho nunca, o la entrevista personal sigue siendo un elemento para mí irreemplazable, pero también hay ciertos códigos ahí, ¿no? Como que hay ciertas nomenclaturas y ciertas adaptaciones que, como volviendo al inicio, el adaptarme a hacer clase me ha servido mucho para adaptarme a trabajar también. Y ahí yo trato de hacer un traspasaje que es súper valioso, y aunque suene lugar común o no se crea, los chiquillos y las chiquillas a mí me ayudan mucho en ese despierte de creatividad. Yo siempre les digo, yo les robo ideas a ustedes y no al revés. De pronto se las arreglan para hacer unos trabajos que no sé cómo lo hacen, y eso me refresca, digamos, no solo la fe en lo que estamos haciendo, sino la fe en esta pega, que todavía hay una curiosidad
por encontrar historias, que al final eso es lo que hacemos, ¿no? Antes de pasar a preguntarles sobre los textos que publicaron en Chile Crónico, me interesaba algo que decía Jorge sobre esto de que, bueno, podría ser mucho mejor, pero lo que nos queda es esto. Y sobre esto preguntarles si uno hace un perfil, entonces, ¿se aprovecha el hecho del Zoom? Digo, el contexto este breve que tenemos del otro lado de la cámara, ¿no? Jorge tiene un blanco, Ivonne tiene un cuadro, Cristian está en la radio y ahí cambia un poco porque es un espacio ya más público, digo, pero el recurso, el decir que estamos haciendo esto por Zoom, la mención al contexto, a la pandemia y a la forma de producción, ¿es un recurso o por el contrario ya es algo que de tan repetido pasa a ser algo que ni se menciona? ¿Cómo lo ven ustedes? En el orden que quieran. Sí, Jorge. A mí me ha tocado, no sé si he tenido mala suerte o no, pero fondos bien fome. Como esto, blanco. Y yo no lo he ocupado, en verdad. No lo he ocupado porque la verdad es que en las cosas que he hecho, el sentido que no valió la pena hacerlo. Además, pero sí he ocupado otras técnicas, en verdad. Le he pedido que me manden videos, por ejemplo, de los lugares. O sea, podemos tener esta conversación uno a uno, pero necesito más. Necesito una foto. Y lo que me ha resultado, sí, tiene que ver con que eso uno cuando está en el territorio tal vez lo pasa por alto muchas veces, porque como está en el lugar puede observar, describir, olfatear, observar todo, trabajar con los sentidos. Pero lo que he hecho es que los perfilados o entrevistados con los que he conversado, les he pedido que me describan ellos, sus entornos, dónde están, o que me describan las situaciones por las cuales estoy perfilándolo. Entonces, de alguna manera, por ahí se suple el no estar en el lugar, pero además está esta otra dimensión que es la descripción que puede hacer esa persona de su propio entorno. Y es bastante sorprendente porque ocupan palabras que yo no habría ocupado para describir esos entornos después cuando los veo en las fotos, y me parecen que son mucho mejores que las que yo podía haber de alguna manera trabajado en un texto. Entonces, nada, como decía Cristian, hay que buscárselas por ahí como de alguna manera para que estos textos que tenemos que publicar quizás todas las semanas no terminen siendo reiterativos o nos repitamos en las estructuras ni en las técnicas de reporteo. Cristian, Ivonne. Sí, yo he hecho de todo, ¿no? A propósito de las búsquedas, ¿no? He hecho notas con Zoom, he hecho Zoom desde aquí porque a veces me toca estar en este horario, he hecho Zoom de mi casa, he hecho videos por teléfono, he pedido videos, he llamado. Cuando se puede, he tenido entrevistas de una cuadra a otra, de todo, ¿no? De todo lo que se pueda para reducir el margen de lo que queda como en el aire, ¿no? Aunque tampoco me gusta saberlo todo. Siempre hay un espacio que me agrada dejar como de cierto misterio, ¿no? Como la descripción absoluta, total, y como que me ahoga un poco como lector, y por lo tanto trato de tampoco contar y saber absolutamente todo, pero también depende un poco de la naturaleza de lo que hagamos. Hace poco hice un perfil de un chico que había fallecido de COVID, un utilero de un equipo de fútbol, ¿no? Y era muy heavy. Yo me contacto con la familia y la familia me dice: yo prefiero que hagamos un Zoom. Y hacemos un Zoom, está su madre y dos hermanos. Y yo quedé como muy para adentro, ¿no? O sea, reconozco que quedé yo mucho más descolocado que ellos, y en algún momento
me costaba enfrentar la conversa. Me pasa algo incluso con redes sociales, ¿no? Hay una idea de cierta interactividad, que yo siempre digo que no es interactividad como tal, ¿no? Pero que hay una idea como de cierta interactividad, que de pronto hay algunas personas que tú las rastreas por redes sociales, llegas a ellas y se sienten como muy valoradas, ¿no? No, es que conversé con él a través de Twitter, y en rigor no estáis conversando, ni siquiera los conoces, pero se produce ahí como un vínculo y un puente medio extraño, que a veces incluso abre más grados de confianza inicial, ¿no? Después ya obviamente ya depende mucho del tema que estemos tratando y la conversa y todo, pero respecto a los recursos, las cuestiones más insólitas, como te digo, en un trabajo me tocó reportear y hice una entrevista como que estoy parado aquí en la calle, y la otra persona, estábamos en plena pandemia, ¿no? Y la otra persona estaba al otro lado, y era a grito pelado de calle a calle. Y eso me sirvió no solo para hacer la entrevista, sino para describir ese cuadro, ¿cachai? Entonces me regaló un cuadro que en otros contextos no habría existido. Uno, los presentes lo saben, hace de todo de repente para conseguir una buena historia, ¿no? Hasta cosas Además pesables. debes haber divertido a los vecinos también, o sea, No, éramos generaste ahí éramos un par de pasteles, salió una vecina a mirar. De hecho, salieron unos vecinos pensando porque era en un sector de San Joaquín, ¿no? Entonces llegó un par pensando que yo estaba sapeando, como se dice acá. Que estoy sapeando, y la entrevistada, que era una mujer, les dice, no, si está hablando conmigo, tranquilo, y llegaron así como a tratar de intimidar, ¿no? Pero claro, uno está acostumbrado, yo más encima hablo despacio, entonces era toda una cuestión uno trata de tener otro tipo de vínculo, y ahí a grito pelado, para el otro lado de la reja, pero bueno, nada, salió divertido al final. Y la nota salió, así que. muy bien. Ivonne. Estaba pensando en lo de los fondos. Yo creo que finalmente el problema del fondo de Zoom es que uno muestra lo que quiere mostrar, ¿cachai? Lo que quieres que se vea. Y eso evidentemente te genera un límite bastante grande. O sea, yo muestro el cuadro, pero no muestro que tengo un conector de calientapiés, que lo tengo siempre, que yo creo que dice mucho más de mí que el cuadro de atrás, que siempre tengo frío, ¿cachai? Es como, es mucho más obvio. Cuando tú ves, no sé, el fondo del senador Chaguán, que son 20 fotos suyas, eso también te dice algo, ¿cachai? Onda, te dice que está frente a alguien ególatra aunque no haya abierto la boca. Es como, ¿cómo puede ser que su fondo de pantalla sean 20 portadas suyas en diarios, declaraciones de no sé qué? Señor, usted tiene familia, existe más gente en el mundo que usted, pero usted tiene su propio altar que lo muestra cuando sale en Zoom. Rarísimo. Eso yo creo que sí te sirve. Yo estuve reporteando antes de mi privatización a la empresa hasta junio del año pasado, y alcancé a reportear en temas de pandemia. Y efectivamente hay cosas que uno puede usar cuando la gente es muy expresiva. Cuando la gente es silenciosa, por ejemplo, callada, cuesta muchísimo más, y eso siempre esa interacción personal es como en esos casos irreemplazable. Pero colgándome también de lo que decían, el tema de distintos recursos, me acuerdo de un trabajo de una alumna, llevo clases en la UDP, sobre femicidio, donde ella se consigue el audio del juicio y habla el papá de la víctima, y la forma en que la habla era mucho más descriptivo que todo lo que habíamos, o todo lo que ella había reporteado, cómo se le quebraba en la voz y las palabras que utilizaban. Ahí yo siento que no necesitaba estar para entender el dolor de ese hombre, me quedaba demasiado claro. Y de hecho ese audio lo escuchábamos y como que todos quedamos en la clase muy, muy conmovidos inmediatamente. Entonces, claro, hay distintos recursos. Ahora yo soy como una fanática del terreno, entonces voy a insistir en eso, pero creo que lo otro también se puede aprovechar. Inclusive la escena del grito pelado de acá, mi compañero. Sí, es El interesante grito eso. era en terreno, sí, el grito era en terreno. Yo también soy fanático del terreno. De lado a lado. No Era era un un grito buen por grito, teléfono. dile Cristian, era un grito maravilloso. Sí, sonaba musical, De sonaba de cuadra a verdad, cuadra. sonaba musicalmente Era bien. un grito con un buen tono, un buen ritmo. No era Sí, cualquier grito, no se hagan no. una mala idea. Eso. No, pensaba en esto que decía Sibón, un poco en contrapartida del grito de Cristian, el silencio, ¿no? Porque una cosa es hablar fuerte por Zoom y hablar fuerte en la calle, y otra cosa es la incomodidad del silencio
que se genera a veces cuando nosotros somos los que nos quedamos callados y hacemos una pregunta y esperamos, y que el silencio también es una herramienta del reportero para dejar que el otro se explaye, digo, y que una cosa es el silencio estando con un desconocido, y otra cosa es el silencio estando en mi casa, con una computadora, y con una persona en su casa o en otro lado, digo, la incomodidad en mi casa, yo no estoy incómodo si hay un silencio en el Zoom, porque incluso puede ser que ya se haya fragmentado la pantalla o se haya roto la conexión. En cambio, estar con otro, ahí me parece que se genera, como bien vos decías, se genera otra cosa. Y bueno, ahora, si les parece, podemos ir entrando un poco en sus textos. Bueno, Ivonne, vos hiciste la historia de Fabiola Campillay, que es una mujer que, se los cuento para quienes vean esta emisión y todavía no hayan leído el libro. Es una mujer que iba a tomar un bus para su trabajo cuando una bomba lacrimógena de carabineros le pega en la frente y la deja ciega, que me pareció un texto muy, muy logrado, un texto durísimo. Y te quería preguntar, yo imagino que en ese momento había en Chile muchas historias como esta, de este tipo, digo, como sucede ahora en Colombia, es sabido que los carabineros tiraban a los ojos como una forma cruel no sé de qué, pero sistemática también. Y me interesaba preguntarte por qué decidiste elegir esta historia de Fabiola para contar. ¿Por qué esta y no otra, digo? Creo que lo de Fabiola era muy duro por el contexto también en el que se había dado. De alguna manera, el resto de las personas que habían sido agredidas y que habían sido mutiladas por parte de Carabineros, sentía cierto consuelo en decir, yo estaba ahí por algo, que fue lo que dijo la familia de Gustavo Gatica en su minuto. Él estaba ahí por algo. Había una lucha ahí. En cambio, Fabiola iba a su trabajo, no estaba ahí por nada. Entonces, y ella es una persona con mucha conciencia social, con mucho trabajo, pero esa sensación de que la agresión de la policía no te puede llegar solo porque estás protestando o porque estás yendo a un lugar, sino que te puede llegar en cualquier sitio. Esa vulnerabilidad me pareció muy terrible y creo que ayudaba a las personas que condenaban la protesta social a entender el nivel de violencia que se estaba viviendo en Chile. Porque Chile en ese sentido tiene una fracción de la población que es bastante beligerante y que es bastante dura respecto de las protestas. O sea, ¿qué andaban haciendo ahí? Se lo andaban buscando. El no eran blancas palomas que viene desde la dictadura. Nunca ha pasado tanto. Si tú te fijas en las redes sociales, de repente tú te encontrás con comentarios que dices, perdón, a esta persona, ¿qué le pasa? ¿Qué hay en ese pecho? Parece que no late un corazón ni panita, como decía una amiga, no hay nada, o sea, como que, ¿qué le pasó? Y creo que este tipo de historias, que era la historia de Fabiola, era decirle, usted que cree que esto le pasa a la persona que está al lado o a la persona que sale a protestar, sepa que no es así. La violencia de Carabineros está tan desatada que le puede tocar a usted en la esquina de su barrio cuando va a su trabajo. Y eso me parecía muy rescatable. Y después Fabiola era una persona además maravillosa, entonces es una persona maravillosa. Entonces para mí, ¿cachai? Una vez que ya estuve con ella fue fácil, porque era muy luminosa, nos reímos mucho. O sea, yo iba preparada como uno piensa que va a ser una historia muy de llanto, y efectivamente fue muy conmovedora, pero en un minuto eran carcajadas que teníamos en esa sala de hospital, ¿cachai? Y eran carcajadas reales, onda. Era una persona muy luminosa. Y algo que por lo general no se habla, pero sucede, te quería preguntar si te afectó emocionalmente esta historia y cómo. Bastante. Yo en eso soy bien cobarde, entonces ponte tú, el Instituto del Trabajador estaba cerca del Persa, Biobío, entonces fui a almorzar con una amiga y mi hija y les dije que me esperaran dando vuelta, entonces si salía muy triste estaba mi hija, estaba una amiga, así como que no me las di de valiente en lo absoluto, dije esto va a ser rudo, entonces voy a ir con respaldo, con cariñito. Y fui con cariñito, herramientas, entonces muy bien. así dije, ya, voy a entrar sola, pero por si pase lo que pase.
Y entré y claro, era súper emocionante todo, porque además ella hace un reconocimiento que creo que en realidad no es real, ¿cachai? Que es algo que se ha visto siempre en las películas, y que yo creo que por eso lo hace, el de tocar el rostro para tratar de saber cómo eres. Escuchaba después a alguien que eso no lo hacen las personas que son ciegas desde siempre, ¿cachai? Que no es una forma de reconocimiento, pero era la forma que ella tenía de acercarse de alguna manera, y yo era la persona nueva que estaba en esa sala, y ella trata como de preguntarme cosas y yo le voy contando. Y eso también para mí pero en esto, dado que ella estaba mirando, era importante eso de mi conexión a internet es inestable. No es lo único inestable en este país en este minuto. Nada, lo que te quería decir ahí es que, dado que estábamos en esta situación, y consideraba importante que esa descripción poder hacerla, cómo ella se estaba relacionando con gente que no conocía, cómo estaba planteando un poco su nueva vida. Y sí fue duro, y sí ella en algún minuto se quebró, y la mamá, por ejemplo, cuando se quebró quiso que no siguiera hablando porque no quería verla llorar, y además fue duro porque yo, ignorante, ¿cachai? Era como, puede llorar, ¿cachai? Onda, no tiene ojos, puede llorar. Y era como que llamé a un especialista médico y me decía, sí, como, sí, imbécil, sí puede, porque pasa tal cosa. Y yo le decía, sí, pero eso yo no lo sabía y los lectores tampoco, entonces yo voy a poner eso en la narración, ¿cachai? Que la parte de los larimales está en otro sitio y por lo tanto sí se puede llorar y sí se puede tener lágrimas, no teniendo ya ni globo ocular, teniendo los hundidos y todo, y esa descripción a mí me interesaba hacerla para que la gente entendiera y se pusiera ahí. Yo quería que la gente entrara conmigo a conversar con Fabiola. Y creo que eso se logra. ¿Y seguiste en contacto con ella? O sea, como volviste a Sí, hablar. con ella, la entrevisté después para el The Clinic, y era muy gracioso porque en ese minuto me estaban como que ahí estaba el COVID, entonces me decía que ella lo único que quería era como tener así regaloneo con el esposo, me decía algún minuto de intimidad en todo esto, y ni eso puedo, ¿cachai? Y se reía, y nuevamente era una persona como que logra sacar muchas risas, pero sí seguí en contacto con ella, con Ana también, que es su hermana, con su abogada Alejandra Riaza, y cada cierto tiempo le escribo, sí, para saber cómo están, y además que ella ha tenido que volver a Pabellón a operarse, que ha sido como complicado. Sí te pega, sí te das cuenta que has sido súper afortunado de que no te haya pasado nada, porque en verdad los pacos estaban desatados, que en definitiva gente que cercana haya salido bien parada de haber ido a protestar, porque podría no haber sucedido, y te pega muy fuerte también por el tema de ver a una mujer con esa fuerza, con esa energía, con esa capacidad, con ese empuje, en esa situación donde perdió la visión, perdió el gusto, perdió el olfato, y además tenía un tema de líquido encefalorraquídeo que podía en algún minuto causarle una meningitis. Es verdad, tú decís lo que le hicieron a una persona que iba a un paradero para ir a trabajar a una fábrica donde ganaba el sueldo mínimo. O sea, si eso no es indignante, yo no sé qué puede ser indignante. Creo que eso se transmite en el texto que escribiste, y te felicito también por eso. Cristian, vos hiciste la historia de María Belén Carvajal Peña, la primera mujer en dirigir un partido de la competencia oficial chilena, y que me interesó mucho también porque creo que es un buen ejemplo de cómo se puede narrar el deporte, ¿no? Que no suele estar narrado, que generalmente cuando uno habla de crónicas, en realidad cuando habla del periodismo deportivo, por lo general suele quedarse en los números, en los datos, en qué momento sucedió qué cosa, en qué momento se saca una amarilla, y deja de lado las sensaciones, los sentimientos de los personajes que encarnan esas historias. Y te quería preguntar cómo fue que decidiste ir por esta historia. Por lo mismo que tú mencionas, yo trabajo en periodismo deportivo desde el 97, 98, y yo no creo en el periodismo deportivo como un fenómeno, como una rama, y es divertido porque yo, de hecho, entre las clases que hago, una de las que hago es periodismo deportivo, y lo primero que le digo a los chiquillos y chiquillas, yo no creo en el periodismo deportivo. No creo en el periodismo deportivo,
no creo que este periodismo sea distinto a los otros, no creo que nosotros hacemos un periodismo diferente, no, yo creo en el periodismo, ¿no? Y me encanta, así, no sé hacer otra cosa, no sé hacer un huevo, ¿no? O sea, yo hago esto, ¿no? Como dice un amigo mío, se me quema la ensalada, pero yo hago esto, no sé hacerlo. De hecho, no sé si lo hago bien, pero lo Se hago. pueden hacer las dos cosas, ¿ah? El huevo, la ensalada, Sí, barrer, obvio, cocinar, planchar y buen periodismo. bueno, sí, vivo solo, así que hago todo eso, así que no crean que no. No, pero obviamente estoy tomando el ejemplo. Por lo que decías tú, yo creo que también se pierde esta cosa de las historias, ¿no? A mí no me interesa tanto, yo sé que funciona y que sirve harto, y soy un memorión también, y el lateral izquierdo de San Luis de Quillota, yo sé que sirve, pero no es lo que a mí me mueve en esto, ¿no? A mí me mueven las historias de los personajes, la historia, me mueve mucho la historia de la gente que gana, me mueve muchísimo la historia de la gente que pierde, y me mueve muchísimo. El deporte es una zona en donde se rompen muchos esquemas habitualmente, y a veces pasan desapercibidos esa ruptura de esquemas, ¿no? Belén es la primera mujer que dirige un partido en Chile. Yo la conocí a ella trabajando en otro medio, la conocí cuando dirigió un partido de una división inferior, digo en división inferior en cuanto a categoría, no lo digo peyorativamente, que era una categoría más baja del fútbol chileno, y a aquel minuto le hicimos una nota, y ahí yo la conocí y quedé con el contacto, y después me enteré que ella iba a dirigir este partido, y tuve la posibilidad además de ir al partido a propósito del territorio. Por eso digo que esto es aplicable a todo tipo de periodismo, ¿no? También se hace harto periodismo deportivo desde lejos y carece de esa cercanía y esta cosa media sensorial. Y fui a ver un partido donde no había nadie, donde a nadie le interesaba ir, donde jugaban dos equipos que no estaban ni peleando nada, ni peleando títulos, ni nada, donde no había demasiada prensa, ¿no? Y uno encuentra ahí alojadas un montón de historias, ¿no? Bueno, yo hablé con ella y todo, pero lo que más me interesaba era hablar a partir de ella de su entorno y su circuito. Entonces yo, de hecho, cuando hablé con ella, ella me empezó a dar tips de dónde buscar gente, ¿no? Y ahí ella era de San Felipe y partimos buscando en San Felipe y empezamos a hablar con su mamá, con sus vecinos, con sus primos, después con el comité de árbitros que empieza ahí a trabajar. Me metí también en la parte histórica de las referencias que habían de mujeres dirigiendo, particularmente en Chile. Puse algunos ejemplos internacionales, pero particularmente en Chile, con una historia más antigua de lo que uno cree. Me encontré con una historia que yo no conocía, que había una mujer que había dirigido campeonatos amateur en la década del 60, por ejemplo, que no tenía idea de esa historia, entonces la encontré ahí. Pero lo que a mí me interesa, y volviendo a la parte inicial de por qué no creo en el periodismo deportivo como tal, me interesa que a partir de un hecho, de un ejemplo, uno puede contar otra historia. La historia de Belén no es la historia de una mujer árbitro solamente, ¿no? Es claramente la historia de una mujer que rompe un montón de esquemas. O sea, Belén jugaba fútbol en su colegio, después estudió educación física en la Católica de Valparaíso, después era la única mujer que estaba en el curso de árbitro. Hace varios años, para un libro, hice algo con Paula Navarro, que es una entrenadora. Es la primera entrenadora en Chile que sale campeona. Porque en Chile la mayoría de los equipos de fútbol femenino son dirigidos por hombres. Una cuestión que bueno, la mayoría de los equipos femeninos, de hecho hoy toda la competencia es dirigida por hombres, toda. Y la única mujer que ha sido campeona es Paula. Y Paula me decía que cuando ella hizo el curso no había ni siquiera baño para ella en el INAFE, en el Instituto Nacional del Fútbol. No había baño, porque no consideraron, a nadie se le ocurrió que una mujer iba a postular. Bueno, a Belén le pasó algo parecido. Y resulta que ahora, hace pocas horas, Belén estuvo en un partido de Copa Libertadores. Entonces, ahí tú vas viendo cómo las historias van creciendo, van encadenando, y al final no es solo el desempeño de una mujer árbitro. Y me interesaba algo que traté de rescatar, que era un poco, porque el fútbol debe ser el reducto más patriarcal y machista que existe en el planeta. Cómo se dirigían a ella los jugadores. O sea, los jugadores, cómo le hablaban a ella. Habla mucho de cómo somos acá también. Y cuando digo acá, digo en el vecindario, probablemente en Latinoamérica. Hay un momento en que ella toma una decisión que es media cuestionable, media polémica,
y hay un jugador que se acerca, pero no se acerca a ella. Se acerca al cuarto árbitro, que es el asistente, que ella es la que dirige, se acerca al asistente y le dice, oiga, usted está para ayudarla. Entonces, todavía tenemos esa imagen, ¿no? Todavía tenemos esa cosa media, o sea, no media, absolutamente como antigua. Oiga, usted está para ayudarla. Si la que está dirigiendo ella, más encima había cobrado bien. Y hay otra cosa, pero esto ya es una cosa más mía, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los referees. A mí me fascina el mundo de los referees. Mi padre fue árbitro, mi abuelo fue árbitro, y es un mundo de verdad que para mí es apasionante. O sea, yo en algún libro lo escribí. Durante muchos años insistí a mi papá que me llevara al estadio a dirigir, a un partido que él dirigiera. Y mi papá no quería. Y un día me lleva a la cancha, partido de segunda división. Dirige horrible mi papá. Yo y me encantaba el fútbol, se comió 2 penales, fue un desastre. Y el estadio entero lo puteaba. Y para mí era terrible, pero te juro que un sufrimiento así, pero el estadio entero insultando a mi papá, mi adorado padre, ¿cachai? Entonces termina el partido y mi papá estaba como si nada, así como, ¿y qué te pasó? Y yo llorando, así, literalmente. Yo tendría que haber tenido unos 7 años. ¿Y qué te pasó? No, que te estaban puteando. Y no, hay una cosa así media masoca que tiene algunos roles, en el fútbol lo encontré en el referato, que siempre me han llamado la atención, y bueno, con Belén también lo hablamos harto respecto a eso, y Belén tiene la misma actitud, o sea, me da lo mismo lo que me digan, o sea, yo decía, pero... ¿Y has escrito esa historia? ¿Has escrito esa escribí, historia, Cristian, de tu padre? Sí, la escribí en un libro, la escribí en un... No, eso. Después te voy a pedir para leer. ¿Y por qué crees que el periodismo deportivo se queda en los detalles, solamente en los números? ¿Es por comodidad? ¿Es por...? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que, la verdad, no tengo una respuesta certera, ¿no? Yo creo que hay una especie de tradición también. Yo no digo que no sirva eso, sirve y mucho. El registro, ¿no? El registro de la memoria, el registro histórico sirve montones. Solo digo que a mí no me atrae tanto. Y está bien que esté, no digo que no. Pero claro, una cosa es aplicar solamente esa tecla, ¿no? Y ahí me parece que hay varias razones. Yo creo que hay un tema de tradición, hay un tema de cierta frustración que por suerte a mí no me ocurre. ¿A qué me refiero? Hay muchos colegas míos que trabajan en deportes que querían ser futbolistas. No, yo no. No, gracias. O querían ser entrenadores, no. O que te dicen, no, es que usted no sabe nada de deporte, de fútbol. No, yo no tengo idea, no sé si sé, no me meto en ese rollo, ¿cachai? No es que usted no tiene idea de fútbol. Puede ser, puede que no tenga idea. Pero no me gusta eso, ¿cachai? O sea, no me gusta adivinar los cambios y ya entró un jugador, entró otro, y achutarle, ¿sabes qué? Yo dije que si pasaba esto el equipo iba a ganar y ganó. Ya, pero no, a mí me gusta la historia que hay detrás, me gusta el cabro chico que ayer jugó por la Católica y que viene desde La Serena y que llegó a la Católica a los 14 años y que tuvo que vivir en San Carlos de Apoquindo en la casa del jugador y que cada 3 semanas iba a La Serena y que hace 2 años tuvo un accidente en un gimnasio en donde se cae un fierro de una estructura y le pega en la cabeza y el cabro estuvo a nada de no jugar nunca más. Y ayer hace un gol. Entonces, claro, está el gol. Sí, hizo el gol. Está la estadística, lleva 6 goles en la Católica. Pero a mí me interesa la historia del cabro que viene de La Serena, se le cayó un fierro a la cabeza y estuvo a nada de no jugar nunca más al fútbol. Es solo mirar por otro lado. No es tampoco puesto que sea tan brillante, es simplemente cuando todos miran para allá, mirar para acá. Eso también tiene sus costos, ¿no? O sea, nunca voy a ser la gran figura, ni nunca voy a ser el comentarista principal de nada, pero no me interesa, entonces tampoco es tan complicado. Te voy a decir que no hay otros periodistas deportivos en Berrinche Ediciones en el libro de Chile Crónico. También hay que aceptar, hay que decirlo. De hecho, me sorprendió gratamente porque, como les digo, yo no escribo pensando en deportes, de verdad, escribo sobre deportes, pero nunca he escrito pensando en deportes. Nunca he reporteado algo pensando en deporte. Sé que es deporte, lo tengo claro, pero
pero no quiero ese nicho, no creo en ese nicho. Las historias son potentes desde donde vengan, ¿no? El periodismo, ustedes todos hemos escuchado 1000 definiciones, ¿no? Mil. Las más grandilocuentes y ambiciosas en general las decimos los mismos periodistas, ¿no? A mí me gustan las más simples, y yo creo que nosotros contamos historias desde las plataformas distintas, roles distintos, dinámicas distintas, pero contamos historias. Somos contadores de historias, contadoras de historias. A mí eso es lo que me gusta hacer, y presiento que me va a gustar hacer por mucho tiempo más, así como vamos. Está buenísimo. Muy bueno, Cristian. Bueno, después voy a pedirte entonces ese texto, y quizás lo podrías compartir también para que los lectores de Chile Crónico también lo puedan leer. Jorge, vos escribiste la historia de Claudia Balcázar, una mujer presa en la que por la ley de indulto conmutativo para bajar riesgo de COVID en los penales queda libre, y sin embargo después de 26 años recluida no quiere salir de allí, que me pareció también una historia muy dura, que habla de la difícil situación de algunas personas y también de los prejuicios, ¿no? de lo que genera estar preso. Y tenía ganas de preguntarte qué te había motivado a vos a escribir esta historia. Sí, era una historia bastante improbable, en verdad, hasta la pandemia, yo diría. De hecho, no recordaban en la cárcel donde ella estaba, solo, o sea, sí había pasado una vez, pero una vez que un preso no había querido salir de la cárcel. Y ahí parece, o sea, cuando uno lo piensa así, hay un foco que es bastante evidente, y una pregunta más bien, que dirige todo el reporteo y el texto en general, que es qué tan dura es la vida de una persona fuera de la cárcel como para no querer salir de la cárcel. Y es en base a esa pregunta que empiezo a buscar un caso, en verdad, porque cuando pasó esto del indulto conmutativo, salió una noticia de que habían rechazado aproximadamente 100 personas la posibilidad de salir. Y claro, era bastante extraño que los presos estuvieran rechazando no querer salir de la cárcel. En el caso de Claudia, no salió ella por el indulto conmutativo, sino por la libertad condicional, que fue otro de los mecanismos, de alguna manera, a través del cual se descomprimió la sobrepoblación de los penales. Habitualmente en las libertades condicionales nunca sale tanta gente como salió el año pasado. Porque había que bajar la cantidad de presos que estaban hacinados en las cárceles. Las cárceles en Chile son extremadamente hacinadas. Y eran bombas de tiempo, en ese momento, además que se conocía súper poco del virus. Lo son todavía. O sea, uno ve brotes de COVID en las cárceles y deben ser de los brotes de COVID más grandes que hay en Chile y en el mundo. Imagino que pasa igual. Bueno, tampoco es que... Bueno, Chile tiene una población carcelaria mucho más grande que otros países, entonces es mucho más complejo acá. Pero uno, o sea, ve las estadísticas y son casos, no sé, 100, 200, 300 personas contagiadas en una semana. Es bien complejo. Manejar las ansiedades también dentro de las cárceles es difícil, sobre todo en estas circunstancias. Yo he hecho otros trabajos en cárceles. Las cárceles son un lugar que a mí me gusta frecuentar harto. Conocerla estructuralmente, las dinámicas, cómo se organizan, y a partir de ahí empezar a contar ciertas historias. Y lo que me llamó la atención de la historia de Claudia cuando la encontré, en definitiva, porque lo que yo partí buscando fue, a partir de esta estadística, que eran 100 personas no quieren salir de la cárcel, es qué historia vamos a contar. ¿Cómo vamos a humanizar esa cifra? De alguna manera, ¿qué explicación vamos a encontrar para que esas personas no quieran salir? Y la primera pregunta que me hice y que en definitiva fue la que guió el texto fue esa. O sea,
cuál era la realidad de Claudia como para que ella no quisiera salir de la cárcel. Y era brutal, o sea, era brutal desde su infancia. No era solo su realidad actual, su vida había sido demasiado precaria en todos los sentidos. Y paradójicamente, estando en la cárcel, ella había encontrado su mejor momento. Ella se lo propuso también. Claudia, como para contar un poco de su historia, para quienes no han leído la crónica, Claudia es una persona que cayó presa por vender droga con su pareja. Vendían pasta base, vendían marihuana, en estas dinámicas que parecen ser siempre de a dos, pero siempre hay uno que hace más que el otro, y en este caso la pareja de Claudia era la que vendía y Claudia de alguna manera estaba de acuerdo con eso. Los dos en definitiva fueron declarados culpables, ¿sí? Y Claudia lo dice en su momento, que está siempre esa, y que no solo ronda, no solo ronda su caso, sino que esta sensación de cuando uno comete el delito es en qué momento me salgo. Y en el caso de Claudia era, bueno, cayeron presos justo cuando ya estaban pensando en salirse, en no poder ocupar la plata que habían hecho en un negocio legal, formal, tenían una botillería, tenían unos vehículos de transporte de niños, no tenían ninguna necesidad, y claro, la maldita palabra, decía ella, era como, ¿en qué momento me salgo? Y no alcanzó a salirse y cayó presa en la cárcel. Y estando en la cárcel ella se propuso algo desde el primer día, que es, a mí la cárcel me va a dar algo. Eso fue lo que ella dijo. Y como no había terminado de estudiar, lo que hizo fue nivelar su estudio y trató de engancharse de alguna manera en algún grupo que le permitiera a ella potenciar todas sus habilidades. Y ese yo creo que fue el primer hito que de alguna manera guió su ruta carcelaria, por así decirlo. Porque ella contaba que la primera persona que se le acercó fue una presa que llevaba mucho más tiempo y le ofreció protección para que le hiciera los trabajos domésticos de la habitación. Y ella recordó que una gendarme le había dicho le había mencionado una frase que a ella le hacía mucho sentido, que era Manolo camina solo. Entonces, para ningún lado, yo sola. Y enganchó en un grupo en el que efectivamente se potenció, que era un grupo de trabajo, y empezó a estudiar y se motivó y terminó dando la PSU. Y no le fue tan mal, sacó casi 600 puntos. Y eso le planteó inmediatamente otro desafío, que era, bueno, ¿qué hago yo con esto? Y postuló dentro de la cárcel la posibilidad de poder estudiar afuera. Y eligió cocina internacional, estudió en el instituto. Y cada desafío que ella iba desbloqueando de alguna manera iba representando nuevas dificultades. Cosas que, visto desde afuera, parecieran como de fácil resolución. Pero, por ejemplo, problemas muy simples. O sea, Claudia tenía que estar en el centro al que fue trasladada para que pudiera estudiar, que era un centro de estudio y trabajo, tenía que estar a las 12 de la noche. Como ella estudiaba de noche y salía a las 11:30, prácticamente llegaba justo a la hora. A veces no llegaba y a veces quedaba fuera. Y cuando quedaba fuera eso significaba una sanción para ella. Y las compañeras le preguntaban, le decían, bueno, señora Claudia, ¿por qué usted termina la clase y se va corriendo? Y ella no les quería contar porque sentía que podía ser estigmatizada. Al final les cuenta y se produce una buena relación. El asunto es que a ella le va bien, termina su carrera, muy complejo, y es ahí cuando empiezan todos sus problemas, porque durante el año 2020 ella había postulado para estudiar, ella había estudiado técnico en cocina internacional y ahora quería continuar los estudios profesionales. Y le va bien,
se lo aceptan, y viene la pandemia y en paralelo a esto le aceptan su libertad condicional. Y era muy complejo que no la dejaran salir. O sea, era una persona que había entrado por droga, que había terminado su estudio, que había dado la PSU, que había terminado una carrera, que estaba estudiando otra. O sea, tenía todas las posibilidades, había recorrido todo el camino para poder reinsertarse, cosa que es muy difícil. Y cómo paradójicamente, habiendo recorrido todo ese camino, el salir de la cárcel significaba la destrucción de todo ese sueño. Porque al salir de la casa, ella sabía de todas las precariedades que habían afuera. La casa a la que iba a llegar vivían 8 personas. No había una pieza para ella. Afuera no tenía computador. Afuera no tenía trabajo, porque el trabajo que tenía estaba dentro del centro, o sea, de manera que no iba a tener sustento. Entonces, en el momento en el que a ella le dicen que queda en libertad condicional, de alguna manera por haber cumplido la mitad de la condena, pero además por todos los méritos que ha tenido, la dejan sin nada al final. O sea, ella sale y les dice, por favor, déjenme un año más, déjenme terminar de estudiar. Y llega a su casa, y llega a dormir con la mamá, y y no hay espacio para guardar su ropa, y su ropa está dentro de las bolsas de basura, y no puede aportar para la casa porque no tiene trabajo, quedó cesante, y hay una pandemia, y no encuentra trabajo, y no puede seguir estudiando, y congela, y se perdió todo. Ahora, esa es una de las historias que a mí me habría encantado poder reportearla en terreno, porque es lo que decía, o sea, ahí hay un perfil en embrión, es un punto de partida simplemente, porque yo nunca conocí esa casa, nunca vi esas bolsas de basura con ropa, eso. Y Jorge, ¿por qué decías vos que te interesa mucho la cárcel? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese mundo? ¿Por qué? O sea, son varias las razones. En verdad me ha tocado, no lo elegí yo, creo, o sea, me tocó un par de veces ir a la cárcel y me pareció interesante el mundo, la forma en la que se organizan. Las dinámicas, diría yo, como sociales que se dan adentro, entre los mismos presos. La cárcel acá es muy social en Chile, culturalmente. O sea, los presos se agrupan, carretas le llaman, arman su propia carreta y están los que se conocen entre ellos. Hay 2 modelos de cárcel también. Están las cárceles concesionadas, que son mucho más frías, mucho más individuales, donde el preso típico chileno se deprime en esas cárceles. Y a mí particularmente lo que me gusta de esos lugares es tener la posibilidad de descubrir esas sombras por decirlo de alguna manera, del ser humano. Es donde además esas sombras se hacen completamente evidentes. Habitualmente uno encuentra personajes o perfilados que se montan una escena y donde uno no ve nunca esa pulsión humana que de alguna manera es escondida, que no, son todas esas cosas en las que uno no quiere verse reflejado de alguna manera. Y en la cárcel eso es al revés, o sea, el que es más choro tiene más poder. Y todas esas sombras se hacen bastante evidentes en ese lugar. Y es donde uno encuentra siento yo, de alguna manera, la mayor cantidad de matices puestos y dispuestos como para que uno los pueda contar. Y otra característica siento yo que de por qué estos lugares me gustan también es porque la diversidad de conflictos es demasiado amplia. Y como uno, no sé, conflictos por quién se comió un pan, o conflictos por quién ocupa el celular primero que el otro. Les decía que me tocó hacer una entrevista el otro día a las 12 de la noche y era a un preso. Llamé a un preso y
Y me dijo, mira, ¿sabéis que no puedo hablar a las 10, llámame a las 12? Porque como era un preso primerizo, no tenía derecho a ocupar el teléfono antes que el resto. Me quedo relegado. Lo podía ocupar a las 12 de la noche. Y era como, bueno, hagamos la entrevista a las 12 de la noche. Y claro, era el último turno, ¿no? Me tocó el último turno. Y yo siento que eso es lo que me atrae de alguna manera de las cárceles, que es gente que se asume en sus sombras y creo que para los perfiles esos matices hacen que crezcan los relatos. A mí lo que me gusta mucho reporteando precisamente a presos es que es ver sus informes psicosociales, que son muy entretenidos. O sea, además la forma en la que narran los psicólogos la mente del ser humano que tienen al frente también, o más allá de los términos técnicos, sino cómo son capaces de describir las intenciones y proyectar lo que esa persona puede o no puede hacer afuera de la cárcel, de alguna manera. Y eso creo que son herramientas que al menos en mi caso yo no las tengo, entonces me voy nutriendo mucho de la forma en las que ellos plantean esos informes. Está bueno, está bueno. Y si les parece bien, para ir terminando, ya que muchos de los que van a estar viendo esta charla son alumnos, son estudiantes de periodismo, me gustaría que me contaran brevemente cómo fue el momento de la escritura de estos textos, si lo fueron pensando mientras lo reporteaban, si se sentaron y vieron lo que tenían y en función de eso se pusieron a escribir, si cuando se sentaron ya tenían en la cabeza la idea de lo que querían escribir y directamente lo armaron. ¿Cómo fue eso? A ver, te voy a partir yo. No trabajo con una fórmula, no es siempre igual. A veces veo una imagen y esa imagen es la que se me queda dando vuelta y a partir de ahí surge. A veces escribo picoteado, no en el orden en que está escrito después, ¿no? Voy como escribiendo pasajes y todo. En otras tiene que ver con un personaje que me hace ir como bajando una historia. Tengo una fórmula. Lo único que tengo de fórmula es que cuando estoy escribiendo un artículo de esto es cuando más leo otras cosas. O sea, yo cuando escribo más leo. ¿Y en el caso de María Belén? Pero es que leo de cualquier cosa. O sea, primero leo sobre pero después son periodos en los cuales yo leo lo que agarre. O sea, lo que agarre. Cuando yo escribo más leo. Y a veces tienen que ver con cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy escribiendo. Pero tengo esa búsqueda, ¿no? Como que me activa algo. Leo siempre mucho, pero cuando estoy escribiendo o artículos o libros es cuando más leo, en particular. A veces en el tráfico del día a día uno termina leyendo puras noticias, ¿no? Artículos de prensa. Entonces trato de leer literatura de frentón, así como me escapo un poco de ese mundo. Y en el caso de María Belén, yo tenía muchos datos anotados, llegué a ese partido que ella dirigía con los datos, pero llegué con la idea de que el partido en sí me iba a dar mucho material. Y lo que suelo hacer es que tengo una libreta y voy anotando todo lo que se me va ocurriendo mientras estoy en terreno. Todo. Eso es lo que se me va ocurriendo, después lo agrego, lo descarto. Anoto. Y esta vez hice todas las entrevistas primero y después ya con todo el material lo armé. Otras veces no lo hago así, otras veces trabajo mucho más disperso, pero yo sentía que el tronco de la historia iba a ser ese partido y yo iba a empezar a agregarle cosas alrededor del partido. Porque el partido me iba a entregar diálogo, me iba a entregar imágenes, me iba a entregar
elementos que quizás contar la historia era distinto. Entonces, Ujú. el partido lo puse al medio, digamos, del relato, con algunos antecedentes del partido, pero no fui contando el partido cronológicamente, sino que le fui agregando cosas entre medio. Eh, Eso, había ciertas secuencias visuales también que me interesaba, ciertos flashazos visuales que me interesaba como tratar de, de describir, y por lo menos en esta ocasión lo armé de ese modo, con todo el material mío, y después me largué a escribirlo. Eh, yo, yo escribo muy rápido, siempre me molestan porque tengo la única virtud que tengo es que escribo muy rápido. O sea, yo me siento a escribir y escribo, le saco humo a esta cuestión. Y es lo que siempre me tardo en empezar en eso, ¿no? Porque hay una parte de mí que confía mucho en la velocidad que tengo para escribir. Eh, y bueno, después, como suelo hacer, eh, lo revisé un montón de veces, ¿no? Yo Ujú. lo reviso, Bueno. pero en algún momento lo dejo igual, ¿eh? Porque Ujú. me pasa, no sé si le pasa a ustedes, que leo Para algo. que repose el texto. Sí, 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 porque a veces lo veo y lo encuentro horrible, después lo leo y lo encuentro bacán, después lo vuelvo a leer, Ujú. empiezo a cambiar demasiadas cosas. Entonces hay un minuto en que lo dejo ahí un rato, me destapo un poquito la cabeza y vuelvo a él, que es la revisión ya final. Fina, muy bien. Sí. Jorge, Yo lo que tenía claro al principio era esta pregunta. Ese era el punto de partida. ¿Qué tan dura es la realidad de una persona como para no querer salir de la cárcel? Y cuando ya conocí la historia, tuve claro que el momento donde todo esto partía era en el momento en el que ella recibe esta noticia de que tiene que abandonar la cárcel. En definitiva, es como una buena noticia también puede ser una mala noticia. Y desde ahí ese era el punto de partida. Y lo que tenía claro también es que, porque ella lo dice en un momento, que en su batalla por querer quedarse, dice, me voy a quedar, creo que así, creo que me voy a quedar peor que antes. Eh, y, y eso lo tenía súper claro dentro de la estructura porque sentía que el lector tenía que sentir efectivamente que su vida fuera de la cárcel era peor que antes. Saber que ella en la noche dormía con su mamá. ujú. Que si se quería ir a vestir tenía que sacar una ropa de una bolsa de basura. Que no tenía computador para poder estudiar. Que todos esos planes se habían esfumado. Y en ese sentido el texto funciona más o menos como con una estructura bastante circular. Ujú. Parte en un punto y termina no en el mismo punto, pero cerca de ahí. Y entre medio, claro, está todo el drama de la historia de Claudia. Ujú. Buenísimo. ¿Y vos, Ivonne? A mí me pasa cuando voy a reportear que hay frases que me quedan dando vueltas de las que dice el entrevistado y que tengo claro que van a ir en el texto. No sé dónde, pero que sí las voy a usar sí o sí porque son las que a mí me han generado el mayor remesón, por decirlo de alguna manera. Y también ciertas escenas que me conmueven o que considero claves, que sé que las voy a usar. Lo que hago es un poco lo que hacía mi abuela conmigo cuando yo era muy chica, cuando no sé, 6, 7 años, y hacía el brasero y me empezaba a contar sus historias. Y cada vez que yo como que ponía cara de asombro, mi abuela después seguía como por esa línea, ¿cachai? Como que me miraba y era como cuando yo hacía así. Y entonces voy y le cuento a alguien que no le he contado esto, que no es periodista en general, puede ser mi hija, mi mamá, alguna amiga, le digo, oye, mira, no sé qué, ¿verdad? Y cuando cacho que eso es lo que le genera como él, es como, esto es lo que va a mover a las personas, ¿cachai? Y mi abuela lo que hacía era que seguía con ese punto y después no, pero no, yo como que lo tomo nomás y lo aplico y ya está, no hago la receta completa. Muy bien, buenísimo. Bueno, les agradezco mucho la presencia y por supuesto sus textos. Y los dejo con Bernardita. Gracias, Fede. Bueno, nada, tremenda conversación. Yo estaba metidísima con mi copa de vino aquí. Nada, les dejo un abrazo enorme. Gracias, Cristian. Gracias, Ivonne, Jorge, Federico, por todo
el conocimiento que depositaron en este conversatorio y sobre todo por contar los jugosos detalles, que en verdad yo creo que mucha gente también ha llegado y va a seguir llegando a este festival porque nos encanta saber los trasfondos de las historias con las que ya conectamos. Porque el papel, bueno, en este caso el online no siempre aguanta todo, lo que aguanta más que el papel también. Bueno, muchas gracias chicos y nada, los dejo invitados a los próximos conversatorios para que los vean y bueno, eso, buenas noches. Chao, que estén bien. Buenas Chao. noches Chao a todos. Saludos. Chao, chao. Saludos. Chao, que estén bien.